Yo la verdad que desde hace más de 20 años, como decía, vengo hablando con mis alumnos de los medios, cómo los medios se van acomodando. Es decir, si uno ve la evolución, piensen, no sé, los diarios, aparece la radio y los folletines que tenían los diarios pasan a ser radioteatro, y después aparece la televisión, la radio que estaba en el centro de la casa se mete al auto, se mete a la cocina y cambia su contenido y pone contenidos que se pueden consumir sin necesidad de prestar atención. Como se iban acomodando, veían una ventaja sostenible en el tiempo y se pasaban y sobrevivían perfectamente, como que los medios se acomodaban. ¿Qué es lo que me pasa con lo digital? Lo digital yo lo veo como la fotografía esa de la película, los que la vieron, es como una tormenta perfecta. El fondo nos va a tragar. Es tanto más barato el mundo digital que va a terminar tragándose lo análogo. Lo análogo va a terminar siendo un producto más de lujo, y como nosotros estamos en el mundo de las comunicaciones de masa, las comunicaciones de masa, por lo menos en sus vertientes realmente masivas, van a terminar siendo todas digitales. Es cuestión de tiempo. Lo digital existe, lo que condiciona la rapidez de esto son, como los gringos hablan de aplicaciones matadoras, estas killer applications, herramientas que son tan atractivas que hacen que no podemos dejar de usarlas, que es lo que nos está pasando con estos celulares. Gracias a las redes sociales la gente se gasta para tener un WhatsApp y compra estos aparatitos y se difunden muy rápidamente. Yo puse ahí la dirección mía de Twitter y hubo un hashtag para meter un poco la conversación social en esto. También hago propaganda, no tanto al libro, que la verdad que yo el libro lo hice, el libro no existe en papel, por coherencia y contra la recomendación de mi editor, no hice ni una sola copia en papel para tratar de esforzar un poco el uso de estos espacios. Y me ha pasado una cosa bien sorprendente, en Santiago en los últimos semestres se vendieron 360.000 tabletas y van ya 1.200.000 vendidas en Chile, sin contar las que se importaron, y así las que trajo la gente. Y a pesar de eso, casi con muchísima gente, incluso amigos míos que trabajan en la facultad, casi nadie lee las tabletas. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de la killer application, es decir, Amazon todavía no ha convencido a la gente, por lo menos en Chile, del uso de esto. Entonces la gente tiene estos aparatos, ha gastado dinero, pero lo usa para redes sociales, para el correo, y no se lo está usando para otras cosas. Pasa lo mismo con los medios, en el fondo el uso de que estos aparatos uno le puede poner muchas aplicaciones, y algunas aplicaciones son espectaculares y la gente las aprovecha más. Yo creo que ese es el desafío. Yo les invito a usar aparatos como los de Amazon. Es de verdad fascinante y uno puede ir leyendo un libro y se va cambiando cualquier aparato, uno lo está leyendo en un Kindle y de repente tiene un rato muerto y está con el móvil, y en un Android, en un móvil Amazon, un móvil Apple, puede seguir leyendo el libro y está marcado en el mismo lugar, están todas las frases destacadas que uno puede compartir. Es decir, la verdad que es una maravilla. Después, incluso, una de las cosas entretenidas para mí como escritor es que empiezan a aparecer personas que empiezan a comentar frases de tu libro y empieza un diálogo, en el fondo, en que la gente, al marcar con amarillo las frases, tiene la posibilidad de compartir eso que ha marcado y genera una conversación. Entonces, esas son, yo creo, las verdaderas fortalezas de este mundo social. Un mundo que aprovecha una tecnología que ya la tiene la gente y la ha comprado por otras razones, y la aprovecha en favor, en este caso, de la lectura, de la difusión. Entonces, yo creo que hay una oportunidad muy atractiva. A mí me ha dado el gusto, mi mayor gusto, de haber estado al lado de Steve Jobs. En el fondo, esto de nacido como 5 minutos, la suerte que tuve yo que la vi, saqué la fotografía, bueno, hasta nunca más, en fondo, debo estar en el puesto 1000 ahora, pero en el momento estuvo. En fondo, entonces ya con eso yo ya me dijo, no solamente al lado de Jobs, sino que además haberle ganado a Isaacson, el director de la Time, que hace ese libro es fascinante, se lo recomiendo muchísimo. Son esos gustos, para mí no tienen precio, en el fondo, así que el tema de las redes. Yo lo que quiero hablar, en el fondo, es tratar de darle ciertas como parámetros para entender bien cómo podemos aprovechar este mundo que estamos viviendo ahora. Un mundo donde ya el Papa Emérito, en el fondo, decía que había que meterse. Es decir, una persona que, en el fondo,
por lo menos podemos decir cauta, así, no una persona de esta moderna que andan viendo dónde meterse en todas las cosas, cualquier foco que ve se mete. Es decir, un papa en el fondo usa este espacio y dice que hay que aprovecharlo porque ahí es donde está la gente, en el fondo, y más allá de las dificultades, las ambigüedades, hay que estar ahí. Yo los invito mucho a meterse en ese lugar, no solo a meterse, sino que a entenderlo. En el fondo, es decir, cuando hablaba de aplicación matadora, este chico, en el fondo del 2004 estaba en la universidad, y 4 años después es coauspiciador del debate presidencial de su país. El fenómeno de las redes sociales es un fenómeno muy fuerte, mucho más fuerte de lo que yo creo que todavía estamos viendo. Aquí tengan un poco, aquí siempre hay que usar la imagen de McLuhan, esa entrevista, un clásico que hay en Playboy, que él dice que nosotros el futuro lo vemos a través del espejo retrovisor, porque nos condiciona mucho lo que hemos estado viviendo antes, nos cuesta mucho ver cuáles son de verdad las cosas fundamentales, y las redes son uno de los cambios más relevantes. Es decir, yo soy muy optimista, creo que estamos viviendo el nacimiento de un mundo mejor, pero incómodo, nos resulta muy incómodo. Es un mundo que nos va a cambiar y algunos lo van a aprovechar, como en su momento aprovecharon otros como paradigma. La Iglesia habla de signo de los tiempos. Yo creo que es un término bien bueno, hay gente que ve las redes como moda. Y signo de los tiempos, en la Iglesia Católica lo usaron como ejemplo para referirse como a eventos significativos que determinan el cambio político, económico, social. Pablo VI lo ejemplificó con un cambio bastante fuerte, que fue el cambio del rol de la mujer, de este mundo ideal que ya no se da en fondo. Es decir, la mujer multiplicaba el tiempo al quedarse en la casa de todo el resto de la familia. En fondo, el marido, sus hijos tenían mucho más tiempo porque la mujer se quedaba en la casa y trabajaba por el resto. El que eso se acabara, en el fondo, fue un signo de los tiempos, los años 50 y 60. Y en el fondo, y eso provocó mucho dolor, fue una crisis familiar, social. El resultado es un mundo mucho mejor, más feliz, la gente está mucho mejor en ese sentido. Y yo creo que hay que entender esto también como eso, estas dificultades que vemos, estas incomodidades que nos traen las redes sociales, es como el precio que tenemos que pagar. En un mundo de internet, no sé si saben, un meme, se escribe meme, son, en términos así como, la idea de los memes son como cosas que nos ocurre a muchas personas al mismo tiempo. De repente nos ocurre una idea y de repente esa idea se empieza a aparecer y esa persona, esa es la idea, supuestamente es un meme que está dando vuelta. Pero en internet, en las redes sociales, se usa también ese término para hablar de imágenes, que ponen imágenes junto con una frasecita y sirven para explicar cosas. Para darle un ejemplo, en el fondo, este fue el meme más popular del año 2012. No sé, entiende bien, Mitt Romney y la Hillary, en el fondo, después de la derrota. En el fondo, entonces, están chateando y la idea... Es decir, ¿qué es lo que a alguien se le ocurrió la idea? Poner las dos fotografías, fotos que no tenían nada que ver, las ponen juntos y hacen un diálogo divertido. Yo voy a usar este recurso para tratar de explicar como ciertas cosas que creo que son relevantes para entender esto. La primera es quiénes son los que están influyéndonos. Si cuando nuestro hijo se distrae en la mesa de comedor con uno de estos aparatos, no es adicto al teléfono, no es adicto ni siquiera a Twitter ni a WhatsApp, es adicto a sus amigos. Está conectado 24/7 con la gente que más le interesa, con la gente que en esa edad es todo. Entonces por eso es tan fuerte la adicción a estos aparatos, por eso se distraen permanentemente, porque los que de verdad influyen en este mundo son los amigos de siempre. Las redes sociales, y eso el castellano es mejor que el inglés, que no usó el término redes sociales para referirse, sino que en el fondo se habla social media. En español usamos la palabra redes sociales y tiene la ventaja que nos estamos refiriendo a lo que de verdad es relevante en este mundo de Facebook, Twitter, que son las redes sociales que ya la analizaba Durkheim, no sé, en 1900, a fin del siglo XIX. ¿Cómo lo explica? A mí me gusta mucho, hay un libro de Paul Adams, que se llama Roper. Paul Adams es el creador de los círculos de Google+, una red social que en realidad es más bien como una especie de pegamento de todo el sistema de Google,
Él, después de crear eso, fue levantado por Facebook y se convirtió en el jefe de desarrollo de Facebook hasta hace 4 o 5 meses atrás. Y cuando estaba en Facebook escribió este libro. Es un libro muy bueno para entender cómo funcionan estas redes. Y da pistas muy interesantes. Y al final dice que casi todas las personas tenemos 4 o 5 grupos de más o menos 10 personas, y esos son los que de verdad tenemos relaciones. Son las personas que con una intensidad importante o permanente nos relacionamos. Están los amigos del colegio, los amigos del trabajo, los amigos del hobby, de fondo. Esos son las personas que nos rodean. Lo que dice, analizando, lo bonito de Adams, que lo que hace es que analiza, imagínense la cantidad de datos que usa de Facebook para conocer cómo son las relaciones alrededor de cada una de las personas. Y dice que de esas personas hay algunas que nos influyen. Sí, por supuesto, a veces nosotros somos los influyentes en nuestro grupo. Otras veces hay ciertas personas que nos influyen. Es decir, de estos 50, 40, 50 personas, hay unas 10 personas que son las que de verdad están condicionando cómo pensamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, y lo han ido haciendo sin que nos demos cuenta desde siempre. Y él dice que hay que pensar las redes de influencia pensando en esas personas. Ahí está la clave de la red. Esas son las personas que de verdad nos influyen. No el famoso, la celebridad, ni el jugador de fútbol, Messi. Nos influye gente mucho más cercana. Pero no solo esa gente, también en la red de esa gente. Y acá hay un estudio fascinante que hizo Bistakis y Fowler, que estuvieran estudiando por 15 años, por 20 años, un grupo de 5.000 personas, y concluyeron en temas como, por ejemplo, la gordura, el fumar, que la influencia funciona en amigos de amigos de amigos, 3 grados de separación. Entonces, al final tenemos un grupo, son como 800 personas, que son como las microcélulas, entre comillas, de influencia real. En esos grupos teníamos que meternos. En esos grupos lo más seguro es que no haya ningún famoso. Entonces, las ideas de marketing que muchas veces la gente trata de aplicar a las redes sociales tienen el gran error de que no entran a estos grupos. Porque la única manera de entrar a esos grupos es de la mano de alguien del grupo. En el fondo, lo que de verdad funciona en las redes sociales no es tanto cuántos seguidores tienes, sino cuánto engage, cuánto compromiso, cuánto logra hacer conversar, comentar las cosas que tú haces. Ayer mismo leí un libro que es fascinante, me llegó por casualidad porque comentaba otro libro muy bueno que se llama, de Elie Pariser, que se llama El Filter Bubble. Este es un libro de Farhad Manjoo, yo no lo conocía, y un artículo criticando el libro de Pariser, se llama True Enough, Learning to Live in a Post-Fact Society, y lo que dice es que lo que entendemos como aceptable, como verdad, lo entendemos en este contexto social. Es decir, nosotros aceptamos como verdadero lo que nuestro contexto social se permite aceptar como verdadero. Entonces, hay una cosa como muy relevante de entender estos espacios, cómo nos condicionan. Paul Adams, de hecho, analiza un poco esto y el mundo de los medios, cómo empieza a fallar un poco el marketing tradicional, cuando ya a partir de los años 50, 60, están la cantidad de mensajes publicitarios, persuasivos de cualquier tipo, que empezamos a ser incapaces de procesar estos mensajes. Se decía antes, al principio del siglo XX, todo lo demás es gasto. Tú comprabas publicidad y comprabas mercado, participación de mercado. Mientras más gastaba, más vendía. Era un círculo perfecto. Era un círculo totalmente virtuoso. Eso empieza a fallar. Y en ese contexto de debilidad del mercado, en que pasan cosas como que es cada vez más difícil llegar a la gente, porque la gente fondo, desde los 80 al 2005, más avisos que llegan a menos gente, pero además personas que están más distraídas, prestando menos atención, con más cosas mientras están viendo ese aviso. Esa es como la dificultad del mundo en el que estamos saliendo y es la oportunidad de lo que venimos. Tipo Beers fue el director creativo de Gilby en Londres durante muchos años, hasta que tuvo 7 años a cargo de la dirección creativa y dejó el año antepasado para dedicarse al tema de transmedia, y él como que mostraba con mucha claridad cómo en el nuevo mundo cambiaban las reglas, y este nuevo mundo lo están entendiendo incluso las grandes marcas, ¿sí? Empresas que apostaron. El último dato que tuve de Coca-Cola, el 2012, era
37% en televisión, en fondo, de haber sido una empresa que solo era televisión. Hoy día están entrando en muchos otros mercados. ¿Cuál es la parte incómoda de las redes para mi gusto? El tema de la transparencia. Creo que eso es la parte como que nos hace más incómodo y nos hace más receloso este espacio. Y es lo que muchas no quieren entrar al lugar, y creo que con bastante razón, porque tienen que sacrificar la intimidad en un grado bastante alto. Y esto está condicionado por dos sujetos, dos sujetos que por razones muy distintas han sido los que han cambiado el grado de transparencia que consideramos normal. La revista Time, cuando nombró a Zuckerberg personaje del año, hizo una votación antes, y los lectores votaron 20 veces más por Assange que por Zuckerberg. Y a mí me convenció mucho para tratar de explicar igual como por qué le dieron el premio Assange. Time, el director de la revista, hizo un análisis donde decía que los dos eran las dos caras de la misma moneda. Y en el fondo los dos entendían como pública información que hasta ese momento se entendía como privada, pero por razones muy distintas. Assange pensaba que las instituciones, los gobiernos, necesitan, para poder quitarle cuotas de poder a los poderosos, es necesario bajar a tener más transparencia. Mientras que Zuckerberg le entrega a los individuos posibilidad de compartir voluntariamente información para empoderarlo. Para Zuckerberg, la privacidad que teníamos antes nos impedía comunicarnos bien en forma masiva. Es decir, la idea un poco es, tú te comunicas mejor con la gente con la cual tienes más intimidad. Entonces él dice, para poder comunicarte bien en estos nuevos espacios, donde ya no solo te comunicas con tu familia, sino que te comunicas con estas 800 personas, tienes que compartir con ellos más. Lo de Assange más bien para evitar el abuso. Pero al final, es decir, nosotros uno puede decir, mira, van en el tren que me bajo, pero esta es la realidad. Esta es la fuerza del fenómeno que han hecho estas dos personas, que cambió completamente la realidad en la que vivimos. Por un lado, hay gente, y en fondo, y aquí mismo, mientras he estado acá, hay gente que está permanentemente reporteando las cosas, pero no solamente en un lugar que es público, sino que en un restaurante, en un lugar, en cualquier lugar siempre hay una persona que siente que tiene derecho a cubrir lo que está pasando. Nos están mirando. Es un consultor, yo lo quiero mucho, se llama Eugenio García. Eugenio es un consultor chileno, fue el creador de la campaña del no, sale en la película, sale como uno de los, así sale una parodia, parece como los creadores de la campaña del sí, pero fue uno de los creadores de la campaña del no, también inventó el iceberg que llevó a Chile a Expo Sevilla. Él dice que él se dedica mucho a asesorar a mineras, y dice que las mineras que están como en la cordillera chilena, hasta hace poco tiempo hacían lo que querían con los residuos porque nadie los estaba mirando, estaban arriba en la cordillera. Y ahora actúan como siempre teniendo aquí en el hombro a un ecologista que está mirando cada una de las cosas que hacen. Nosotros nos comportamos de una manera distinta cuando sabemos que nos miran. No somos distintos. Y eso es lo que está pasando hoy día. Estamos en un mundo en que nos miran. Y por otro lado, la gente se expone. Esa es la otra cara de esto. Sí, voluntariamente, muchas veces sin darse cuenta, quienes quieren destacarse en este nuevo mundo de redes, quienes quieren ser eficientes en este nuevo mundo de redes, se quitan los velos. Esa es la idea de los velos que yo hablaba de la transparencia. Velos que nos homogenizaban. Es decir, ya no es un político, sino que es Juan Pérez. Ya no es un periodista, sino que una persona con nombre y apellido que tiene sus gustos, que tiene incluso una afiliación política o por lo menos una tendencia, le gusta un equipo de fútbol, cosas que antes no era necesario saberlas. Y ahora son parte de la conversación, porque ya no es una persona que simplemente firma un artículo, sino que es una persona que está conversando. Y para poder entrar en esa conversación tiene que sacarse esos velos. Y aparece esta persona con fobias, con gustos, mucho más matizable, mucho más simple quizá. Pero lo conocemos realmente. Esta frase, me gustó mucho la idea que decía escolar, en un diálogo que tuvimos en el fondo, cualquiera que usa diario y en persona, Twitter acaba retratado tal como es para bien y para mal. Es como un escáner, decía un periodista español, Ramón Tresset. En el fondo es lo que estamos pagando, es como el precio. No existe, no es gratis lo que nos dicen que es gratis. Cuando tú usas las redes y usas el correo electrónico, usas los servicios de Facebook, pagas con tu intimidad.
una intimidad que estas empresas la convierten en dinero. Ellos pescan tu fotografía y te convierten en un nicho publicitario, gracias a las cosas que tú estás compartiendo. Mientras más transparentes somos, más valemos para Facebook, más interesantes somos, y por eso nos están permanentemente invitando a meternos nuevamente. Lo explica muy bien Palmer cuando dice: cuando recibe un servicio gratis, el costo es información tuya. Cuando con eso pagas, tú pagas con tu intimidad. ¿Cuál es el efecto interesante de esto? Es que nos empezamos a ver unos a otros, y está todo el efecto social que ha producido. Lo más decisivo, yo creo, de este tsunami es la cierta dilución del poder. Formas centralizadas de poder que empiezan a ser asediados. Porque el poder lo basaba mucho en manejo de información, en manejo reservado de información. Castell tiene una idea muy bonita que dice que los medios de comunicación, el verdadero poder que tienen no es tanto en dar información, sino que en ocultar información. Cuando no se da una información, hay un poder muy grande. Y eso empieza a relativizarse. La posibilidad de hacer eso es lo que se relativiza. Las redes le han quitado anteojeras a muchas personas. De repente muchos se han dado cuenta que la cancha no era tan pareja. Por eso se dice que las redes son escuelas de disenso, porque nos damos cuenta de que quizás una cosa que nosotros considerábamos un problema personal, en realidad es un problema social, es un problema de la sociedad. Nosotros hemos visto en el caso chileno, nos tocó, y también ahora en Brasil, acá al lado, los estudiantes. En el fondo, esta rebelión de los estudiantes tiene mucho que ver con sentir que lo que ellos pensaban, que esos estudios universitarios que salían endeudados con carreras muy mala calidad, lo consideraban un problema de ellos, porque no le había ido tan bien en la admisión, entonces habían tenido que entrar a una universidad muy mala, pero de repente empiezan a ver que todo el mundo está en el mismo problema y empiezan a sentir quizá el Estado nos engañó, quizá el sistema nos engañó y nos dijo que esto era una universidad cuando no era una universidad, nos animó a nuestros padres a endeudarse cuando no convenía. Entonces, toda esta idea de los indignados, esta idea de sentir que la cancha no era justa, está motivada un poco por estas redes, por esto mirarnos entre todos. Hace más de un año, Castell, cuando estuvo en la acampada de Barcelona, donde estaban los indignados, dijo esta frase. Yo encuentro que tiene mucho con esta canción de Quilapayún, del Pueblo Unido, cuando parte de esta unidad no se concretaba por la falta de información común. Había muchos datos que no nos dábamos cuenta que teníamos los mismos intereses. Para mí clave, y para mí el más importante, es entender cómo la gente como que se incorpora. La gente que estaba echada frente a los medios de comunicación se incorpora y empieza a interactuar con el medio, cambia el rol de las personas. Para mí esto es como el gran salto. Yo tengo este dibujo en que se fijan acá están todos los medios de comunicación que hemos vivido hasta ahora, que tienen una lógica de la imprenta de 1 a miles. Es decir, en el fondo hay un mensaje, trabajamos mucho ese mensaje porque ese mensaje se multiplica indefinidamente y llega a la gente. Y todo el proceso, el gran esfuerzo es publicar. Cuando publicar requería grandes profesionales, etc. Hoy día publicar es un botón. ¿Por qué? Porque cambiamos al mundo de las redes sociales. En el mundo de las redes sociales se mantienen las líneas entre los puntos rojo, verdes y rojos, pero la diferencia está en las líneas que empiezan a aparecer entre los puntos verdes. No es simplemente que conversen, siempre conversamos sobre los medios. Lo interesante es que conversamos en forma publicada, en forma grabada, y que nuestra conversación entre personas de a pie, por la interacción con personas de a pie, puede llegar a miles de personas y llegar a ser tan masiva como la comunicación hecha a través de medios de comunicación. Entonces, lo interesante no es que nosotros hablemos con el medio, que es bastante improbable porque el medio lo siguen demasiadas personas. Lo interesante es que hablamos sobre el medio, con otras personas como nosotros. Comentamos las cosas en voz alta, grabada, de fondo, y esto se reproduce y se masifica. Yo creo que aquí está como el gran cambio, incluso para muchos analistas, esto, no tanto lo digital como lo social, es tan relevante como el descubrimiento de la imprenta. Si estamos pasando comunicacionalmente, hemos cambiado de nivel. Así como la imprenta creó la idea de masas. Somos masas porque nos comunican los mismos mensajes, en el fondo, y hasta ese momento la comunicación era una comunicación que no era global, no era medible, en el fondo, con la masificación, con la imprenta, se produce este fenómeno increíble de distribución de información. Ahora lo interesante es que cambia el rol de que la masa.
y este receptor se convierte en un usuario. Y en este mundo, este era el mundo ideal para los políticos, para las instituciones, también para los medios, donde nosotros nos comunicábamos, éramos los que podíamos comunicarnos con la gente. Pero de repente, la gente empieza a conversar entre ellos y nos dejan fuera, fondo. Conversan públicamente sobre las marcas, sobre los famosos. Y esto es lo que hace, esto es lo que empuja a las autoridades, a los medios, a cualquier profesión intermediaria a meterse en la conversación. Esto es lo que nos hace bajar del pedestal, esto es lo que nos hace sacarnos velo y entrar en esa conversación y ponernos más de lo que estábamos puestos hasta ese momento. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Cambiar de un mundo de producción de mensajes que se distribuían a un mundo de creación de temas de conversación, de focos que imantan la conversación. El esfuerzo ahora es cómo logro que la gente hable, el framing, de cómo yo veo ese tema. Y es empujar la conversación hacia mi manera de entenderlo. No ya como mensaje, sino atrayendo la conversación de terceros. Y eso requiere como cierta forma. No creo que se alcance a leer esto, pero es una manera de cómo cambia la manera de hablar. Es un diálogo de una norteamericana cualquiera que le hace una pregunta a Barack Obama en Twitter. Y tuvo la casualidad que Barack Obama decidió contestarle él personalmente. Barack Obama, cuando contesta en la cuenta de la Casa Blanca, pone BO al final. La respuesta es una respuesta, justamente está quejándose del tema de las deudas universitarias, al salir de la universidad, el trabajo, la falta de trabajo. Y Barack Obama le contesta eso, pero al final dice, eso es mal para el crecimiento, dice like your hair. Me gusta tu pelo, al fondo. Y en realidad, ese guiño humano, personal, es lo que vuelve loca a la niña. Si el tipo, ya primero el presidente me contestó y además le gustó el pelo morado que usé, no sé, hace unos años, estoy choqueada. En el fondo, de esa manera llegó a los 800 seguidores de esa niña es influyente, un grupo muy chico de gente. Y Obama con eso llegó como conectado a la vena de esa gente, en el fondo, porque le respondió mirando a los ojos, es como un encuentro cara a cara. Si en el fondo lo que está reemplazando es el cara a cara, pero funciona solamente si hace eso. Si no hubiéramos puesto el like your hair, hubiera sido una respuesta de marketing, una respuesta tradicional. No es una conversación, sino que es simplemente un mensaje que se manda a través de las redes sociales. Usamos el mismo tipo de conversación que se usaba antes. Eso no funciona. La gran ventaja que tenemos es que la gente se lo pasa muy bien expresándose. Es decir, nosotros, desde el punto de vista de los medios tenemos que generar esta conversación y tenemos la ventaja que la gente se entretiene. Comprometiéndose, metiéndose en el mensaje, poniendo su punto de vista, etc. Es decir, tenemos una oportunidad muy grande por delante. Y finalmente, el último como aspecto, así como es el tema de lo móvil. Cuando yo lo han visto más, son las dos fotografías de AP, y tienen muy pocos años de diferencia, un papa de diferencia. ¿Sí? Dos plazas San Pedro, las dos veces desde atrás, la plaza, en fondo, al fondo de la plaza está el Papa saliendo al balcón. Y hay una diferencia monstruosa entre las dos fotografías. Y esa diferencia son estos aparatos. En fondo, es que casi todo el mundo está con estos aparatos. Casi todo el mundo siente que tiene que ser reportero. Y que para su grupo, para sus 800 personas, él es el reportero, él es el que está en Roma. Y el Papa dijo, en esta plaza está todo el mundo. Y está todo el mundo por esto. Porque cada una de esas personas, ninguna de esas fotografías que se tomaron o videos eran mejores que los que de la televisión, pero eran las de mi tía, en el fondo. Esa era la persona que estaba ahí y valían porque eran de alguien mío, en el fondo era mucho más cercano, era gente que me interesaba. Cuando el tema que esté todo el mundo con estos aparatos es fundamental. Y esto se lo debemos a este caballero que en el fondo que vio que esto no era un teléfono. Cuando vio que esto eran tres cosas, vio que esto era música, esto era navegación por internet, y la verdad que abrió una caja de Pandora porque lo que se ha ido haciendo después con estos aparatos es increíble. Lo fundamental son estos aparatos táctiles. Cuando la clave está en algo que mucha gente se queja porque no tiene teclado. ¿Sí? La gracia justamente está en que en vez de haber un teclado hay un espacio táctil que funciona para muchos distintos tipos de aplicaciones. Ya no es un aparato que es teléfono y correo electrónico, sino que es lo que uno quiera. Y ahí vamos, a fondo. Y el que era en ese momento, que todavía es, ya está renunciado, gerente general de
de Microsoft al día siguiente dijo que en realidad lo único que había visto era como alguien, un genio del marketing, había sacado un teléfono caro. La única gracia que tenía es que había logrado hacer un teléfono muy caro. Y no vio lo que pasó, no lo vio tanto que su sistema operativo, que era el sistema operativo del mundo, está desapareciendo. Porque no se dio cuenta lo importante que era lo móvil. Y está desapareciendo a una velocidad increíble y reaccionó muy tarde, reaccionó hace 2 años cuando son el fondo Windows Phone y ahí el Windows 8, pero ya hasta billones de fondo. ¿Por qué no lo vieron? No vieron cómo se le había metido ya lo móvil. Si era el cambio de este aparato era chico, era grande, ya lo de este otro aparato ya es impresionante. Solamente para hacerse una idea, el lanzamiento del iPhone versus el lanzamiento del iPad. ¿Sí? La fuerza con la que viene el iPad es de una velocidad. Los analistas dicen que nunca se ha lanzado un aparato que tenga tanto éxito, nunca un device se ha tenido tanto éxito en el mercado. Y esto va creciendo cada vez más fuerte. Y yo les decía que en Chile tenemos como 1,2 millones de aparatos de estas en menos de 3 años. Y la gente no está leyendo libros, tampoco medio. En el caso argentino, salieron la semana pasada los números de abril y son bastante patéticos, en fondo así. Si uno ve lo que se está vendiendo en estos aparatos, es decir, sé que Clarín, que vende 260.000 ejemplares diarios, venda 8.000 unidades en sistemas táctiles, es una muestra, o lo más grotesco, la voz de interior, 33, un diario que vende 50.000 ejemplares diarios. Es decir, son números paupérrimos. ¿Por qué? Porque no hay una aplicación matadora todavía. La gente está mucho mejor en el papel que en las copias que los argentinos han hecho para estos espacios. Pero aquí hay un espacio de crecimiento tremendamente atractivo y vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando esto. Solamente para que se hagan una idea, el efecto que ha tenido entre el 2010 y el 2013 es que se duplicó la cantidad de tiempo que estamos en Internet. En solo 3 años se ha duplicado esto y ahí está en tiempo la importancia que tiene cada uno de estos espacios. Es decir, todavía Internet creció un poco, 20%, los smartphones crecieron casi 400%, el tablet todavía el 2010 no tenía número, piensen que se lanzó en abril del 2010, hasta en enero del 2010 se anunció, pero recién se empieza a vender en Estados Unidos en abril del 2010. Para que se hagan un poco lo cercano que es. La primera vez que se vendió una suscripción de una revista en este aparato fue en abril del 2011, cuando Apple habilitó el sistema de suscripciones. Y estamos en el 2013, es decir, esto es muy reciente. Esta es la comparación de smartphones y tabletas en minutos en tiempo. En visitas, las tabletas ya superaron, a pesar de que se ha vendido muchísimo más smartphones, las tabletas ya superaron a los smartphones. Es lógico, es cosa comparar la experiencia de una tableta con un smartphone para lectura, para medio, para películas, para cualquier cosa. Es mucho más agradable un espacio que el otro. Entonces, a pesar de que son menos cantidad, ya es más la cantidad de julio pasado ya superaron, ya se produjo como el cambio y eso que las ventas evidentemente son mucho más bajas. En distribución, este es el peso de las tabletas en comparación a todos los PCs del mundo. Cuando esto es a nivel internacional, todos los PCs versus las tabletas. Es decir, estamos ante un fenómeno tremendo y hay una oportunidad tremenda porque cada uno de estos aparatos son aparatos que podemos tener experiencias muy buenas mediales, pero están conectados a la red social de la que hablaba antes. Es decir, podemos hacer experiencias mediales sociales, conversadas, habladas en voz alta. Es decir, hoy día se habla de la segunda pantalla. Hoy mismo yo retuiteaba en fondo una noticia de Fox, como Fox en Estados Unidos, Fox News, está convirtiéndose en líder del uso de la pantalla esta como segunda pantalla, como en el fondo están promoviendo que su audiencia se meta en la conversación social y meta sus noticias, las noticias de Fox, en la conversación social. Entonces, ahí hay un tema de, la gracia de eso es cómo los medios de comunicación se dan cuenta que si de verdad quieren seguir conectados con la gente en forma potente, tienen que entrar a las redes porque, a ver, el otro día un periodista me decía pero que las redes no son un muy buen negocio para los medios porque al final estás
estás dando a Facebook, a Twitter, tu audiencia. Pero la verdad que no hay ningún caso, y me atrevo a ponerlo como muy claramente, que tenga éxito en Internet hoy día que no tenga una pata social relevante. Así como hoy día casi no hay ningún proyecto en Internet que no tenga una pata de medios móviles importante. Lo móvil, lo social hoy día son claves para cualquier proyecto que hagan. Lo de las tabletas tan fuerte, y esto es una noticia de la semana pasada, que ya venden más que los PC. Y piensen que tabletas básicamente hoy día son 2 o 3 empresas en realidad. Casi una tiene el 70% del mercado, que es Apple, que va seguramente a perder ese 70%, porque no está ni siquiera tratando de defenderlo cuando no ha sacado tabletas baratas. Es decir, pero estamos hablando de que el 2015 ya van a eclipsar definitivamente a las computadoras. Entonces, yo lo que los animo mucho es a pensar sus proyectos en estas nuevas claves de entendiendo las redes tal como lo estamos viendo y también aprovechando estos espacios. Y en ese contexto, un poco haciendo un disclaimer, en el fondo, yo soy chileno, meterme en la ley uruguaya, además un chileno, Chile todos saben lo que es, cuando somos la antípoda de Corea, así, o de, no sé, Albania. Solamente chilenos se le ocurre estar orgulloso y ir a sentarse como si fuera Walt Disney y sentarse en la silla del presidente norteamericano, en fondo así como un hincha, un fan, en fondo. Porque, no sé, hemos tomado quizás en la leche, nos dieron liberalismo, en fondo tenemos como un cuento como muy desde chiquititos así, nos han alimentado, somos como inmunes a gasto público, crédito inflacionario. Entonces, considerando eso, somos fanáticos del Estado subsidiario y relativizando lo que voy a decir en ese sentido, en el contexto de todo lo que le he dicho, proyectos como la discusión que yo he visto de la ley de medios suenan como totalmente ochenteros, así como hacer una ley para la década pasada o para 20 años atrás, no viendo lo que viene. Es decir, no puedo estar más de acuerdo con las críticas que he visto al proyecto de ley, en el fondo por eso, porque están pensadas en otro mundo. Es decir, hubo un momento en que este es un gráfico que hizo Microsoft, se nota la autoridad de Microsoft porque nunca vio lo móvil, para Microsoft lo móvil no es relevante, entonces lo pusieron chiquitito. Es un gráfico que hizo Microsoft por ahí por el año 2005. Y lo que era mostrar cómo era la evolución del tiempo de la gente en medios. ¿Y qué había en los 90? En fondo, en los 90, de cada 10 minutos que nos exponíamos a medios de comunicación, 6 estaban en la televisión abierta. Entonces, era como lógico, y en ese sentido seguramente es bastante ilógico la no legislación que hubo en esa época en Uruguay. No tiene mucho sentido, siendo tan relevante en ese momento, no hubiera habido nada que legitimara o institucionalizara la televisión. Pero el mundo en que ya estamos viviendo, el mundo de convergencia en el que estamos viviendo, ya empieza a ser mucho más, chirría mucho más esta idea de concentrarse en algunos canales y ponerle exigencia a unos y no a otros, a fondo. Así, cuando el futuro audiovisual en gran parte va a ser a través de Internet, por lo menos la mitad del audiovisual va a ser a través de Internet. Se dice que va a ser un tercio a través de lo móvil, que es compañías telefónicas, un tercio a través de Internet, fibra óptica, en el caso de ustedes tienen una penetración increíble, y un tercio a través de televisión. Pero por televisión ahora se entienden todas las televisiones. Es decir, tenemos que entender también a DirecTV, tenemos que entender todo lo que es el cable, y ahí también está la abierta. ¿Sí? Y a pesar de eso, en el fondo ni siquiera ocupan, entre las dos ocupan todavía menos de esos 6 minutos, en el fondo. Usan como mucho 3 minutos más o menos en ese estudio, en esas previsiones de Microsoft, que tienen el error de no cuantificar bien lo móvil. Yo creo que lo interesante y la oportunidad de ustedes es hacer una ley pensando en lo que viene. Porque la verdad que la ley no va a ser retroactiva, así que no va a hacer nada en favor de solucionar la vida del pasado. Hay que hacer una ley pensando en que los aparatos donde hoy se están usando, esta es la fotografía
a nivel internacional de ahora. Y esto, ¿cómo se divide en el fondo? Es decir, evidentemente en todos estos aparatos hay distintos tipos de medios. Hay mucho audiovisual, también hay muchos otros contenidos. Y muchos de estos se solapan. Cuando la gente está con un aparato, está viendo un aparato y está viendo con otro aparato prendido, es decir, tienen en la mano uno de estos aparatos. Por eso yo les digo que están incorporados, no están echados como antes, sino que, así, no es que no estén echados, la gente se echa y se incorpora dependiendo del tipo de contenido. Hay momentos en que dice, ya cuéntame lo que hay que saber, y me echo para atrás. Y de repente hay algo que me molesta, algo que me gusta demasiado, y quiero compartirlo, quiero comentarlo, y me incorporo. Y ese proceso, en el fondo, se usa con lo que se habla la doble pantalla. ¿Qué debiéramos garantizar en la ley, para mi gusto? Así, yo creo que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es permitir que hayan grandes medios. Y en eso voy un poco contra lo políticamente correcto. Yo creo que la fragmentación que muchas veces tratan de lograr estas leyes ya está garantizada, no necesitamos ayuda para fragmentar. Es decir, ese es un fenómeno imparable, la fragmentación. La fragmentación la asegura la tecnología. Lo interesante es que hay mucho... ¿cuál es el problema? Cuando usamos la palabra concentración y pluralismo, parecen como dos fenómenos así, blanco y negro. En realidad, la historia de los medios muestra que se requiere una cierta concentración para tener rentabilidad. Y sin rentabilidad, por culpa del déficit, se dice que perdemos la libertad. Es decir, sin rentabilidad no hay medios de calidad. El periodismo es caro. El buen periodismo, por lo menos, el periodismo de verdad. Es un periodismo que requiere un nivel de venta importante. O si no, no funciona. Es decir, no existiría el New York Times si hubieran varios diarios en Nueva York. Es decir, eso no es real y no existe. Es decir, la calidad de tener un medio como este pasa por una cierta concentración. Entonces, yo le advierto nomás que hay que tener cuidado con garantizar pluralismo, porque pensé un poco atrás, gran ejemplos clave de la autocracia latinoamericana no solo han usado la censura. Fujimori copió mucho el modelo del PRI mexicano y lo que hizo fue multiplicar la cantidad de medios. Y hubo momentos que en Lima habían como 30 y tantos diarios, para qué hablar Ciudad de México, aquí hasta hace poco había un dueño de diario mexicano, de Ciudad de México, pero en México todos eran dueños de diarios, pero todos estaban financiados por el PRI. ¿Qué es lo que logra estos diarios pobres, en fondo? Que Vladimiro Montesinos con $5.000 compraba portadas, en fondo, y todos los medios baratos eran muy baratos porque eran medios paupérrimos. Y ese pluralismo aparente lo que lograba es que el Estado tuviera mucho poder. Yo el domingo leí una columna en El Observador en que un analista decía que se comparaba la legislación esta con la legislación europea y decía que esta era conservadora. En realidad es bastante poco práctico el comentario, porque Europa, la gran diferencia que tiene Europa es el tema del idioma. Es decir, cada país tiene su idioma casi, es decir, en España hay 6 idiomas. Entonces, el tema de la concentración de los medios está muy relacionado con las ventajas de idioma. Piensen ustedes en Canadá mejor, es decir, en Canadá, analicen la legislación canadiense y van a ver que se fomenta la concentración, se permite todo tipo de concentración, porque se dan cuenta que el riesgo que tiene el audiovisual canadiense, la cultura canadiense, por absorción por las empresas norteamericanas es tremenda. Una empresa, Time Warner, es más grande que todas las empresas de medios de Canadá. Entonces, la única manera que tienen los canadienses de mantener lo canadiense, entre comillas, y no ser tragados por Hollywood, por el sistema de medios norteamericano, es permitirle a los empresarios canadienses grados de control. Y por eso pueden tener diarios, revistas, televisión, radio, concentraciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque lo que tratan de hacer es asegurar que tengan una cierta rentabilidad en mercados mucho más chicos, como el mercado canadiense al lado del norteamericano, siendo que es un tremendo mercado. Pero en el fondo yo advertiría ese tipo de cosas y que tengan confianza la gente. Yo ayer compré la última edición de Columbia, que está dedicada a periodismo, y me encontré una noticia bien fuerte. En fondo contaban que en Estados Unidos, en este momento en Hawái, hay 5 canales de televisión. Y 3 de ellos comparten la misma redacción, el mismo equipo de periodistas. Incluso 2 de los canales, si uno se cambia de canal, dan el mismo noticiario, totalmente idéntico.
¿Por qué? Porque al final la concentración tiene que ver más con temas económicos que con temas legales. Como mucho que los abogados hagan lo que hagan, y pasó a los españoles. A nosotros los españoles venían académicos españoles a vendernos el TDT europeo. El TDT europeo, la gracia era que iba a ser como un cable para los pobres, porque íbamos a tener todos miles de canales. Los españoles aplicaron eso y hoy día tienen mucho más concentración que la que tenían antes de aplicar el TDT. Porque al final el mercado mandó y no daba para tantos canales. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Antes había el canal estatal y 4 empresas privadas grandes, ahora hay canal estatal y 2 empresas privadas grandes que se consumieron entre ellas. Y todo el resto del TDT prácticamente no existe, salvo para poner empresas que dice compre ya. Entonces uno pasa por canales que están todo el tiempo con publicidad barata de llame ya, y ese es el famoso pluralismo español. Es decir, hay que tener en cuenta cuando uno hace estas leyes cuál es el efecto práctico que tiene, no solamente el tema como el tema políticamente correcto, esto es tan bonito, esto pluralismo, evitar concentración. O sea, yo solamente advertiría que al final lo otro es darle el tiempo a la gente. La gente no es tan tonta como parece, son árbitros bastante buenos, y decir a la gente que no pueden entrar en una empresa de cable, no, porque eso ya tienen el 20%, o decirle que si en un momento una empresa hace muy bien su trabajo y logra un 30% de rating, eso puede ser cuestionado legalmente, creo que no tiene mucho sentido. Yo terminaría como para empezar la conversación con una idea que a mí me ha inspirado mucho el valor de, es decir, en este contexto de redes en la misma época de McLuhan, en los años 60, este es un lingüista muy famoso norteamericano, Walter Ong, que fue el que en el fondo teorizó sobre el tema de la oralidad, de la nueva oralidad, el paso de la escritura al oral. Y él decía que esta nueva oralidad que están haciendo, en el fondo de los medios electrónicos, que era lo que él estaba adelantando en los años 60, estaba basado en lo escrito, en lo impreso. Yo creo que ahí hay un tema muy interesante, porque la gente hoy, gran parte de la conversación social está haciendo sobre nuestros contenidos mediales, sobre los contenidos relevantes, sobre las noticias, lo importante. La gente está 24/7 hablando de los medios. ¿Sí? Los medios tienen la oportunidad, antes, por ejemplo, no sé, si ustedes se fijan históricamente, Sulzberger decía una cosa muy bonita, en el momento le dijeron si la televisión era mala para los diarios. Él dijo, ¿cómo va a ser malo que en el mejor horario de la televisión, que es donde está mayor cantidad de audiencia conectada, se pongan a hablar de las noticias? Es como que si usaran ese tiempo para hablar de caramelo y tú tuvieras la industria de golosinas. Es decir, lo mejor que le puede pasar a un diario en ese momento es que la televisión dedique su mejor horario a hablar de las noticias, porque abre el apetito. Ahora eso que antes pasaba 1 hora al día es permanentemente, la gente está permanentemente conversando sobre las redes sociales. El tema es que nos metamos en esa conversación, y nada, yo los invito mucho a no tenerle miedo a esas conversaciones, a animarse, en fondo, a esta nueva, lo que muchos consideran una nueva edad de oro de los medios, pero una edad de oro que tiene que ser desde una parada mucho más sencilla, bajada de este taburete, en fondo, de igual a igual, pero con potencialidad de conversar y de meter de verdad en la conversación ya no solamente a la gente de forma pasiva, sino a la gente de forma muy activa. Eso, muchas gracias. Ahora tenemos un tiempo de preguntas. También, cuando yo tengo este, ahí hay otro más, no sé si. ¿Quién se anima a romper el hielo? Vamos a estar hablando 1 hora más, así que... La pregunta. Allá. ¿Por acá? Hola, Eduardo. Quería plantearte, hablas de que las redes han permitido la descentralización del poder, y yo me pregunto hasta qué punto eso es cierto, teniendo en cuenta que realmente las cuentas con mayores seguidores sigue siendo gente que sigue acaparando las portadas de los medios tradicionales, que los medios son los que los medios tradicionales siguen acaparando el mayor número de seguidores, y que
el resto de cuentas, sus mensajes se difuminan y la repercusión que tienen en realidad es bastante relativa. A ver, y en eso tiene que ver un poco lo que decía antes de Don. La gente en general está conversando sobre los medios, pero yo creo que la conversación es sobre los medios porque el medio tiene el contenido más relevante, no porque es de los medios. En el fondo, es decir, lo que es interesante es que hay un filtro que hace la gente, que la gente anima. Es decir, hay estudios que dicen que la ley de Pareto, el 80-20 sea todavía más grande, es más la concentración. Lo que dices tú es totalmente cierto, es decir, hay mayor concentración y eso tiene que ver con algo que no alcancé a ver en detalle acá, con cómo funcionan las redes. Las redes sociales, todo red, tienen reglas. La regla del poder, en el fondo dicen, Merton le decía la ley de Mateo, por seriedad de la Biblia, de a los que tienen poco, a los que tienen mucho se les dará más, y a los que tienen poco incluso eso se les quitará. ¿Sí? Las redes sociales no son justas, no son democráticas como algunos piensan. Son bastante brutas, a fondo, son como, hay que entenderlas, pero lo que está dominando son esas redes. Antes mandaba el medio, en el fondo el medio decía, mira, este no está, este sí. Ahora hay una mucho mayor diversidad, entran actores que antes no estaban y pasan a ser personajes, es decir, individuos que quizás los medios no consideraban interesantes, se convierten en interesantes por la ayuda de la gente. Y independiente que la conversación está sobre lo relevante, se produce este movimiento. Así, yo creo mucho en lo que tú dices, en el sentido de que los medios, los que hacen bien el trabajo, van a mantener un poco el movimiento social. De fondo, y la mayor parte de la gente está en las redes sociales leyendo o recomendando, y no mucho más. Los que escriben son pocos. Y es como lógico porque los otros están haciendo otras cosas, es decir, requiere tiempo estar alimentando una red social. Entonces, solamente las personas profesionales de cualquier tipo, no necesariamente de un medio tradicional, son los que están alimentando esto. Yo igual veo que esto es como un fenómeno por los efectos que han pasado. Yo comparto que la idea más optimista de esto. Por supuesto también hay todo un fenómeno de control que abre otra puerta más, que es la cantidad de información que tendrían los poderosos para saber lo que pensamos. En el fondo, saber no solo lo que pensamos, sino lo que hacemos. Es decir, cuando uno anda con estos aparatos, tiene un GPS y podemos predecir, entre comillas, por la cantidad de información que estamos compartiendo, los movimientos de las personas. Hay mucho que vamos a tener y que lo van a tener los medios, los poderosos, en favor de esos contenidos. Pero yo pienso que lo fundamental acá es que la persona se incorporó. Es decir, independiente que el contenido que está viendo sigue siendo un contenido del New York Times, él es parte del proceso de distribución del New York Times. El New York Times, si no está de la mano de esa persona, no va a llegar a ciertos grupos con relevancia. Entonces, yo creo que eso es un cambio muy fuerte. Cuando Eugenio García comentó, cuando yo presenté el libro en Santiago, le pedí a Eugenio que lo comentara, y él terminó sus comentarios diciendo que algo muy de fondo cambió y que hay que adecuarse a este nuevo escenario. Pero la dinámica de una red activa deja pálida un tornado, dijo. Como las fuerzas vienen de todos lados, la posibilidad de permanecer inmutable es nula. La estabilidad es un espejismo. Y dijo, lo que queda, en mi juicio, es lo que recomienda Murakami: no dejes de bailar mientras suena la música. Baila, no dejes de bailar. No pienses por qué lo haces. No le des vuelta, no le busques significado. En realidad no significa nada. Algo parecido a lo que ocurre un poco en Twitter. Yo creo que esas redes, en el fondo, esas redes de poder, hay unos tipos que se ponen al centro, se convierten en nodos, en personas que están en el centro de la conversación. Nosotros podemos ser nodos, pero eso requiere que bailemos. En el fondo, es decir, van a haber algunas personas que van a bailar mejor, van a navegar mejor en las redes, y otros los van a seguir. Y el desafío es, hoy día todavía ustedes pueden estar al centro de la conversación, o no quedarse afuera. Si tienen algo importante que decir, si tienen un framing que convencer. Yo ese es el valor que veo, pero comparto el matiz que tú estás diciendo. Buenos días Gustavo, es mi nombre.
Abundando un poco más en lo que estabas diciendo ahora, ¿cómo ves el futuro del contenido generado por el ciudadano o el periodismo ciudadano? Yo no soy muy partidario del concepto. Yo creo que siempre el ciudadano ha estado en el periodismo. Cuando siempre hubo testigos. Siempre hubo una persona, nosotros llegábamos a cubrir un evento y había alguien que estaba ahí. Y le preguntábamos a esa persona y esa persona contaba lo que había pasado. La diferencia es que ahora esa persona, ese testigo, no requiere que nosotros le vayamos por el micrófono, ya adelanta la información, porque desde el momento mismo que es testigo empieza a transmitir, entre comillas, y muchas veces sin la ayuda de ningún medio, ese punto de vista, ese video, donde escrachó algo de fondo, aparece y llega a todo el mundo, y el medio llega después. Yo creo que el medio pierde un poco esta fuerza de la... Sí, el medio creo que no tiene que romperse la cabeza por competir con Twitter, tiene que dejar que las redes vayan primero y el medio tiene que ir haciendo como el trabajo de siempre, es decir, contar la buena historia, la historia compleja, volver a centrarse en cómo explicar esto que está pasando, lo que vio el testigo, es decir, contextualizar eso y mostrar por qué es importante eso, hacer temas que son importantes socialmente, en el pegamento social, es hacerlos interesantes, es decir, permitir que la gente termine de leer la historia. Y eso tiene cosas como de forma, de fondo, como tener una buena investigación, tener datos relacionales, cosas, pero también cosas de fondo, de presentar bien la noticia, de hacer temas como la locura que tenía Steve Jobs con la tipografía, cosas de ese tipo son muy relevantes, porque la gente de verdad lea cómodamente. Yo creo que gran parte del éxito de los medios va a pasar por la experiencia que den. McLuhan tenía una idea muy bonita, él decía que la gente no lee diario, sino que se mete como si fuera una bañera caliente. Es una experiencia. Yo creo que los medios hemos olvidado ese esfuerzo de tratar de como decía Henry Luce, cada revista tiene que ser como una fiesta, un estreno en Broadway. Tiene que haber como una cosa vital. Y al final un poco lo que sale acá, en fondo, tiene que haber noticias. La ventaja es que tenemos un montón de testigos publicando, dando información, mostrando cosas que están pasando, tenemos ojos en todas partes y los medios tienen que saber administrar eso y contarle sentido. Eduardo, buen día. Mi nombre es Leonardo Levinas. Quería hacerte una consulta. Basta ver los comentarios que hay en los diarios sobre cualquier noticia y darse cuenta que son un decálogo de insultos más bien cuando se trata de política o algún grupo étnico minoritario, lo que sea. La pregunta es, ¿tú visualizas, es decir, un medio donde se levantan los velos y cualquier, como tú decías, le da transparencia y poder al ciudadano, también le da la libertad de un medio anárquico donde cada uno puede decir lo que quiera y es anónimo? La pregunta es, ¿tú visualizas un mayor control en el futuro sobre el anonimato en las redes sociales? De todas maneras, yo creo que, a ver, me parece que una red a veces me pone todo en el tapete, pero lo que tú estás describiendo es más bien el mundo de los blogs. El mundo de los blogs, que los diarios lo adaptaron mucho antes que existieran redes, ¿no? Todo esto muchos meses antes, pero años antes que existieran las redes sociales. Las redes sociales es un fenómeno que nace recién en el 2004, en 2007 se expande. En 2010 prácticamente no existía Twitter, es decir, estamos hablando de algo mucho más reciente que los comentarios en los diarios. Yo creo que los comentarios en los diarios es el mundo de los blogs, es un mundo que tiene ciertas carencias y por lo mismo no funcionó, no explotó, no fue una aplicación matadora, fue una aplicación de grupos más chicos. ¿Qué características tenían? Entre otras cosas, lo que tú dices, el anonimato, que es clave, cuando el permitir que una persona se escondiera y no diera su cara. Pero otras cosas también, por ejemplo, que el que pone el post queda arriba y los otros van quedando abajo, escondidos, como una cosa, y yo creo que eso ya condiciona una cierta como resentimiento del que está abajo, y allá abajo pasan cosas y es como la parte oscura del barrio, cuando tóxica, porque además los que comentaban arriba no bajaban abajo a conversar, ninguneaban mucho a los que estaban abajo. O sea, de las gracias que tiene la Ariana, que es la persona que ha hecho más dinero con los blogs, es que ella cambió eso, y lo cambió ya hace bastantes años.
el fondo ella puso moderadores, controló el anonimato, lo bajó muchísimo, ahora ya lo prohibió ya, pero en un momento, hasta hace poco, el anonimato, tú tenías que justificar tu anonimato, explicarlo, argumentarlo, en el fondo, porque había ciertas razones que decían que era bueno que ciertas personas estuvieran anónimas porque sí podían dar información que no la podían dar con nombre y apellido, pero era una excepción, ahora ya ni siquiera, en el fondo. Y logró hacer un espacio agradable. En el fondo, yo uso la imagen como de las canchas de baby para jugar. La gente va a jugar feliz, paga por jugar. Pero, y entonces los medios de comunicación tenemos que poner buenas canchas, bien iluminadas, con buenos camarines, que la gente vaya feliz a jugar en nuestra cancha, que no sea un lugar tóxico. Yo creo que lo que tú describes es mucho la etapa previa a las redes sociales. Hoy día en las redes la gente en general está con nombre y apellido. Y si no es bien ridículo, ¿para qué hablar con esas personas? Si tú estás con una persona que viene en el búmero, que no tiene nombre, y una máscara de fondo, no converses con él. Cuando una persona, yo les digo, mira, tú no puedes ser periodista, sino que tienes que ser Juan Pérez, tampoco puedes ser Don Camaleón, en el fondo, así, porque eso no va a funcionar, no va a funcionar en las redes. Tú estás tratando de llevar del mundo del marketing tradicional, tratando de conversar, pero nadie te va a contestar a la larga. Va a ser ridículo el juego ese de tratar de ser un anónimo en redes sociales. Y ahí está la gente de cara. Fondo, yo no creo en los encapuchados en este cuento, así, yo creo que eso es parte del proceso de aprendizaje. Les va a ir más mal, le va a ir mucho mejor al tipo que dé la cara y que tenga contraste y que comparta cosas más personales, que saque velo. Lo otro es ya no solamente sacarse velo, sino que ponerse una capucha, en el fondo, y es el extremo contrario. Entonces, yo siento que justamente el avance que se está produciendo va por ese lado, que las personas se van a identificar. Hay temores naturales. Hay que pensar que todo lo que tú publicas en la red, y se lo advierto por los que no tienen conciencia, está para siempre en la red. Es decir, la gente dice, no, que lo borré. Sí, pero borraste, cuando borras algo en la red, lo borraste de tu computador. Si te quedas tranquilo porque no lo tienes mirando tú mismo, pero ya todo el mundo lo tiene. No solamente lo tiene todo el mundo, sino que están todos los buscadores. Bing, Google, paga por eso y lo tiene. Entonces tú pones el dato y lo vas a encontrar. Cualquier error que tú tengas está en la red y va a estar siempre. Entonces es muy importante entender lo que significa publicar. Lo que significa que uno no es un mail para mandárselo a un amigo, ni es un SMS para compartirlo entre un chat de íntimo, sino que es una cosa que lo estás diciendo en la plaza pública y quedó como una carta al director. Entonces, yo creo que acá hay un proceso de aprendizaje. Entonces, hay cosas que todavía estamos heredando de eso que tú dices, y yo creo que se va a ir limitando, y al final vamos a tener un espacio más transparente donde las personas tienen nombre y apellido. Vamos terminando. ¿Sí? Yo de todas maneras, por si acaso, a algunos les interesa el libro, hay unas tarjetitas, fondo que, pues, como es digital el libro, hay una tarjeta que tiene un espacio y uno puede firmar y en el fondo tienen allá afuera, si a alguien le interesara. A mí me fascina que lo compre a través de Amazon, yo no sé si es fácil hacerlo acá en Uruguay, por las ventajas que les decía. Estas tarjetas son con un sistema de bajado como Super Unipap, son más abiertos, se pueden leer en cualquier sistema. Cualquier cosa. Yo les ponía al principio mis datos de Twitter y estaría feliz de que empezáramos a conversar de estas cosas que hemos estado hablando en el futuro. En el fondo, así que un honor si empiezan a conversar de estos temas en Twitter. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias.